Bienvenidos y bienvenidas estudiantes de sexto básico. Esta es una nueva cápsula para la asignatura de matemáticas y el día de hoy aprenderemos sobre geometría y medición. Y para dar inicio a este video les mostraré algunos instrumentos necesarios para medir y construir ángulos y triángulos. Tengo tres instrumentos que les quiero mostrar. El primero es este. ¿Ustedes saben cómo se llama? Se llama transportador y se utiliza para medir y construir ángulos. Si se fijan muy bien, les voy a mostrar con mi lápiz amarillo. El transportador tiene una corrida de números que va por aquí arriba y otra corrida que va por aquí abajo. ¿Cuál utilizar? Bueno, eso va a depender de la apertura del ángulo. Ahora les quiero mostrar esta cruz que aparece en la parte inferior del transportador. Esta cruz es para situarla en el vértice del ángulo y alinearlo también con la línea recta de la parte de abajo. Miren, se los voy a mostrar. Así. Otra cosa muy importante para poder medir este ángulo es que siempre debo comenzar desde el 0, aquí. Aquí comienza el 0, por lo tanto es importante que la línea esté alineada con el 0. Y luego parto contando. Está ubicado en el 0, 10, 20, 30, 40. Este ángulo mide 40. ¿40 qué? 40 grados. El segundo instrumento que les voy a mostrar es este. Se llama compás. El compás tiene una punta y un lápiz. En el caso de mi compás, la mina viene incluida en él. Hay otros casos como el de la imagen donde viene el espacio para que puedas poner el lápiz. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Primero voy a abrir el compás según la medida que yo deseo. Luego voy a posicionar la punta del compás en un punto de mi línea recta. Luego con mi mano voy a girar el compás haciendo que con el lápiz se marque según la medida que yo deseo. El último instrumento que les quiero mostrar es una regla. Las reglas pueden ser variadas dependiendo de su tamaño, es decir, de la cantidad de centímetros de ella. ¿Y cómo la utilizo? Bueno, siempre para medir un objeto o una línea recta, debo comenzar, como les voy a mostrar aquí con amarillo, desde el 0. Entonces, en este ejemplo voy a posicionar la regla sobre la línea recta comenzando desde el 0 y así puedo hallar su medida. En este caso, la línea recta roja mide 10 centímetros. Ahora que ya conocemos el transportador, el compás y también la regla, los invito a poner mucha atención a la profesora Amanda, quien les enseñará cómo podemos utilizarlos para medir y construir ángulos y triángulos. Así es, como explicó la profesora Romina, la utilización de los diferentes instrumentos, ahora es momento de aplicarlos. Y comenzaremos con los triángulos. Con esta regla construiré una recta de 6 centímetros. ¿Ya? Otro lado de 6 centímetros y el otro lado de 6 centímetros. ¿Qué construí? Un triángulo donde cada lado mide 6 centímetros. Recuerden que cuando hablamos de un triángulo que tiene todos sus lados iguales, estamos frente a un triángulo equilátero. Y así de esta manera yo puedo ir construyendo triángulos utilizando ¿qué? Mi regla, ¿cierto? Ahora, vamos a ir incorporando en nuestra creación otros componentes. Lo primero que vamos a hacer es ubicar una línea, ¿cierto? Una recta, que es lo primero que tengo. Y yo voy a construir ángulos.
Para ello voy a usar el compás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quiero que me tomen atención. Siempre yo me voy a ubicar acá en mi punto centro, ¿ya? Que está acá. Ubico el centro y hago una línea. Yo me voy a ir guiando para hacer la línea, ¿ya? Acá. Estos cositas que se ven aquí, que creé con mi compás, se llaman arco, ¿ya? Para que vamos aplicando conceptos matemáticos. Voy a crear otro arco. Ubico, ¿cierto? De nuevo en el centro y ubico uno acá, que lo voy a ir guiando. Ahí tengo otro arco, ¿cierto? Yo puedo ir haciendo el movimiento y voy a crear otro arco, ¿ya? Y al momento que yo tengo dos arcos que los puedo intersectar a través de un punto que es un vértice, ¿qué hago yo? Uno mi línea, mi punto centro con este punto, y ahí a qué di origen a un ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo construí? Realicé arcos, ¿cierto? Con mi compás, dando origen a una intersección. Luego, al unir esa intersección con mi centro, ¿cierto? De mi recta que tenía dibujada, ocasioné este arco que se le llama ángulo. Este es nuestro ángulo. Y al designarle un número, también lo debemos nombrar como grados. Por ejemplo, 2 grados, 3 grados, 100 grados. Y para eso, ¿cómo vamos a saber cuántos grados mide? A través del transportador. Recuerden, debemos ubicar nuestro transportador en el número 0 en la recta, ¿cierto? Y vamos a identificar en qué número está ubicado nuestro ángulo, que nuestro ángulo es el que está acá, ¿ya? Vamos a borrar estas partes para que no se vayan confundiendo, ¿cierto? Solamente nos vamos a quedar con lo interior. Y ahí tenemos nuestro ángulo. Entonces tengo que ver la apertura del 0 acá. Queda en 81 grados. Entonces yo puedo decir que este ángulo mide 81 grados. ¿Sí? Vamos a hacerlo nuevamente. Ubico una recta. Voy a construir arco, ¿cierto? Lo voy a ir haciendo de otro color. Recuerden, puedo ir construyendo arcos. Por ejemplo, acá. Ubico mi compás, hago un arco acá. ¿Qué hago? En la intersección del arco lo voy a unir, ¿cierto? ¿Y a qué di origen? A un ángulo. ¿Cómo vamos a saber su medida? Ubicamos el 0 y vamos viendo en cuánto es. Este mide 84 grados. Recuerden, este símbolo, ¿qué significa? Grados. ¿Sí? Ahora, estuvimos construyendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir. En este caso, yo les voy a dar el ángulo. Y este ángulo va a estar dado. Miren acá. ¿Qué debo hacer para medir? Mi transportador. Lo ubico en 0 y voy abordando. Este está en 87 grados. ¿Sí? Voy a crear otro ángulo. A ver, uno más pequeñito. Lo mismo. Ubico el 0 y mido. Este está en 46 grados. Ahí tengo 46 grados. Y así sucesivamente yo voy a ir midiendo.
Entonces, recuerden, para la construcción de triángulos vamos a utilizar la regla. Para la construcción de ángulos, que ubicamos con una regla la recta. ¿Y cómo vamos formando los ángulos? Con el compás. Porque ¿qué vamos armando? Arco, ¿ya? Entonces, el arco es lo que yo realizo con el compás para crear mi ángulo, ¿ya? Y al momento de que el compás hace una intersección de dos arcos, yo puedo ¿qué? Unir la línea que está en la recta con esta dicha intersección. Y así sucesivamente lo van desarrollando, ¿sí? Y ahora, yo creé mi ángulo. ¿Y qué debo hacer? Medirlo. ¿Y cómo lo voy a medir? Con mi transportador. Recuerden que deben partir siempre desde el número 0. Y no olviden, cuando estamos en ángulos entre 0 y 90 grados, es el ángulo agudo. El de 90 grados mide justamente y tiene el nombre de ángulo recto. El ángulo que va entre 90 y 180 grados es el ángulo obtuso. El que mide justamente 180 grados es el ángulo extendido o llano. Y finalmente estamos con el ángulo completo, que ¿cuánto mide? 360 grados. Esos son los términos que no deben ir olvidando para ir desarrollando y ir creando, ¿ya? Porque ahora, como les dije con la profesora Romina, es el momento de aplicar. Así que ahora podemos seguir tomando atención. Tenemos para ustedes un resumen de lo que nos recordaba la profesora Amanda, los tipos de triángulo. El triángulo equilátero, que tiene sus 3 lados iguales, el triángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales y un lado desigual, y el triángulo escaleno, que tiene sus 3 lados distintos o desiguales. Y tenemos el resumen de los tipos de ángulos. Un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Un ángulo recto mide exactamente 90 grados. Un ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Un ángulo extendido o llano mide exactamente 180 grados. Y un ángulo completo mide exactamente 360 grados. Para finalizar, les quiero mostrar algunos ejemplos de las actividades que deberán resolver estas semanas y qué instrumentos deberán utilizar para ello. Esta es la página 144 del texto del estudiante. Para ello pueden utilizar el transportador y recuerden ubicarlo de manera alineada para poder hallar y medir su ángulo. Este es otro ejemplo, la actividad de la página 146 del texto, donde también deberás utilizar un transportador. Recuerda que en esta actividad la apertura del ángulo está determinada por la sombra que vemos ahí de color celeste. Recuerda también que es muy importante posicionar correctamente el transportador. La cruz o centro del transportador debe ir sobre el vértice y también fijarte que el transportador esté alineado con la línea recta. Siempre que vayas a medir o contar los grados, debes comenzar desde el 0. Y como último ejemplo, esta actividad de la página 164, en la que debes medir triángulos. Aquí tengo para ti un ejemplo. Debemos utilizar la regla para medir triángulos, posicionándola sobre cada línea recta y comenzando desde el 0. Este lado, por ejemplo, mide 10 centímetros. Este lado también mide 10 centímetros. Y por último, este lado 10 centímetros. Este triángulo tiene todos sus lados de igual medida, por lo tanto es un triángulo equilátero. Hasta pronto, estudiantes. Por el momento nos despedimos con la profesora Amanda y nos vemos en un próximo video.